Hoy, con la que está cayendo afuera, y no me refiero a la lluvia, sino el Black Friday, con gente luchando por la ropa interior para arrastrarla y llevársela, ¿no? Es con la que está cayendo fuera. Lo que os voy a contar hoy van a ser dos partes. Como hemos dicho que era un workshop, palabrita que va a haber un workshop al final, vamos a hacer una parte de os voy a introducir a lo que es el design thinking y luego una segunda parte que vamos a hacer un workshop con un cliente muy especial, ya lo veréis. Entonces, vamos para allá. Hola, yo me llamo Álvaro y parezco guiri, pero en realidad no. Nací en Madrid, he vivido en Madrid, en Barcelona, está pitando eso, no sé qué pasa. ¿No? Pues eso, parezco guiri, pero luego no. Y bueno, aunque a veces me dicen la gente que hablo como mexicano y demás, pero quizás por la mezcla de haber viajado mucho, pero de alguna manera soy de aquí. He tenido el grandísimo privilegio de trabajar durante muchos años, bueno, 9 años, en agencias de publicidad de primer nivel, trabajando para marcas como Nike, Santander, Turismo de España, Iberia, Suchar, Ford, etc. Y ha sido siempre con equipos de trabajo increíbles, siempre trabajando con gente de la que aprendía mucho, de la que inspiraba mucho, gente de la que hoy en día sigo manteniendo el contacto. Por ejemplo, bueno, pues este era un equipo con la gente con la que trabajaba y la mayoría de la gente que está ahí en esa foto hoy en día pues ocupan cargos importantes en agencias de comunicación, de marketing, en marcas, etc. Esto era que se iba uno y le hicimos una despedida, así un poco a lo Nike todo. Y esto es, por ejemplo, cuando ganamos un Sol de Oro, que es, no sé si lo conoceréis, pero es una mención a nivel nacional, bueno, España, Iberoamérica, y un poco hablando como que hemos tenido como momentos de trabajo muy duro, pero también con gente con la que te lo pasas muy bien en las agencias, ¿no? Y este ha sido como un poco el día a día durante 9 años, hasta que en 2016, esto es es muy típico también en las agencias de publicidad, pues el tema de trolearnos los unos a los otros, las bromitas. Esto era la fiesta de Navidad, que era una fiesta de los años 50, que teníamos que ir todos como vestidos de esa época, y era todo muy divertido y era muy estimulante y muy apasionante y muy emocionante. Pero yo calculo desde 2016, como le empecé a dar un poco la vuelta a la cabeza, de que había algo que no me encajaba. Y es que detecté de alguna manera que la publicidad tiene como algunos problemillas, ¿no? Algunas cositas que no me acababan de encajar. Y ya veréis más adelante que una de las premisas con las que trabajo ahora es que todos los problemas son oportunidades. O sea que de alguna manera esto es ahora mismo también una oportunidad. Y lo que me pasaba es que muchas veces, a la hora de sacar ideas, de pensar campañas, de pensar cosas grandes, muchas veces el que tenía la última palabra, si una cosa se hacía o no, era una persona que era un director de marketing. Y esa persona era como una persona súper talentosa, pero muchas veces a lo mejor no acaba de entender a lo mejor lo que el público final al que nos dirigíamos estaba necesitando. ¿Vale? Es una persona como muy formada, pero a veces a lo mejor falta un poco más de empatía, un poco más de entender, y por eso muchas veces, y esto no nos pasa a mí solo, nos pasa muchas veces a los creativos publicitarios, cuando vamos con una campaña que a lo mejor es como un poco loca, vamos a hacer no sé qué con gatos, ¿sabes? El cliente te va a decir, nos vamos a gastar 300.000 euros en una campaña de gatos, es lo que me estás diciendo, y le tienes que convencer. Y muchas veces es una cuestión de egos. Tienes que convencerle de que se tiene que gastar 300.000 euros para poner una campaña con gatos que no sabes si al final si va a funcionar o no. Y eso es un poco peliagudo, ¿no? También eso hacía como que muchas veces el cliente, desde las agencias y con las marcas, nos percibimos como el enemigo. Ahora tengo que pasarle el trabajo a estos que pesados, que también los creativos éramos unos pesados, porque siempre queremos hacer algo diferente, pero al final lo que hay que hacer es algo que se traduzca también a resultados, obviamente. Las campañas one shot, que es en publicidad de alguna manera, son campañas que es como un gran impulso económico para hacer un impacto muy grande comunicativo, pero luego se acaba. No hay repercusión, entonces de alguna manera lo llamamos un disparo al aire, uno y no más.
También está el concepto que desde el 2012 se trabaja, que es el de los prosumers, que son consumidores pro, que sois cada uno de vosotros que estáis aquí y yo, que es como que muchas veces sabemos más sobre la marca que la propia marca. Y que si la marca te dice, o sea, el ejemplo más claro es cuando ya la gente hoy en día, cuando coge un producto, no mira la marca, mira los ingredientes. ¿Vale? O sea, ya no, a la gente no se le puede contar películas y contar historias porque la gente sabe lo que quiere, sabe lo que está buscando y si quiere proteína, va por proteína. No va a que de repente le pongan estabilizantes y no sé qué. También lo que me encontré es que los creativos solo entramos en la fase de promoción de un producto. Muchas veces ya se nos da una cosa hecha y nosotros tenemos que pensarla, cómo lo vamos a promocionar de una manera creativa cuando a veces el producto flaqueaba o decías, es que esto yo no lo compraría, es que esto yo no me lo creo, ¿no? Y las startups, que es algo que no es el futuro, es la realidad, y aquí en Imagine se ve muy a menudo, es cómo empiezan proyectos que en vez de estar diciendo, hacen. Y cuando hacen, dicen mucho más que todas las campañas o todas las marcas grandes cuando están diciendo, no, porque nosotros nos preocupamos por ti. Sí, pero llega una startup y se preocupa por ti de verdad, dándote una aplicación que te ayude a encontrar lo que sea, a tu hijo o a tu perro, lo que sea. Y luego el resultado es que a menudo, no digo siempre, porque también, no sé si habéis visto el anuncio de Elton John, este último que ha habido, os lo recomiendo, buscarlo Elton John, el anuncio, pero a menudo se hacen campañas y productos que no aportan, que molestan, que no son efectivos, que se ponen en el canal que no es el adecuado. Y muchas veces esto es gastar mucho dinero, y coger dinero y invertirlo para nada. Y me gusta esta frase de un autor que leí, que es que la vida es demasiado corta para construir algo que nadie quiere. Y esto es muchas veces, estamos en un ritmo de frenesí, de consumismo tan grande que se crean cosas que la gente no lo necesita, no lo está esperando esto. Y lo que empezamos a detectar, varios autores ya estaban haciéndolo, pero lo hemos visto muy claro, es que hay un cambio de paradigma entre lo que se llama el storytelling. Si queréis luego, toda esta presentación estará para que la cojáis también, ¿eh? Lo digo por si queréis tomar notas o no, pero luego esto lo tendréis. Hemos pasado de una lógica del storytelling al story doing. Es lo que os decía, las startups hacen cosas y como hacen cosas la gente se las descarga. Y cuando se las descarga, tienen tanto dinero las startups que se pueden gastar dinero en publicidad con los de primer nivel, no con agencias de andar por casa. Y pasamos del paradigma de hacemos cosas, lo que era antes es haz que la gente quiera cosas, que es de alguna manera el marketing de toda la vida, ahora estamos en un momento en el que tenemos que hacer cosas que la gente quiera. ¿Veis como que es lo que os digo, que es un cambio de mentalidad, un cambio de forma de hacer las cosas? Y estamos ahora mismo en un proceso en el que lo que era antes era los diseñadores crean para las personas, ahora los diseñadores creamos con las personas y ahora vais a ver cómo esto es factible, cómo lo hacemos y de alguna manera miramos hacia el futuro y es posible que los diseñadores sean las propias personas por sí mismas y que sean ellas mismas las que se puedan crear sus propias cosas. Quizá esto es una mirada al futuro, pueda que no se dé, pero hay indicios que nos hacen pensar que esto va por ahí. Y casualmente son las empresas o las marcas más empáticas, más las que parece como eso que dices muchas veces, jolín, es que parece que esta marca o este producto es como si lo estuvieran haciendo pensando para mí, es que están pensando para ti. Y cuando hacen eso, se genera una empatía y que son las empresas que tienen mayor éxito. Apple, Amazon, Ikea, Netflix, Imagine Café. Y bueno, y luego está lo de la Thermomix, que lo de la Thermomix es otro rollo absoluto. O sea, hace cosa de poco, 3 o 4 meses, me casé y nos regalaron una Thermomix. Llevo ya 3 cursos de Thermomix de cocina en casa, me los han venido a dar. Nos han invitado a un curso para aprender a cocinar cosas para Navidad. Tenemos una persona como que si la llamamos puede explicarnos absolutamente todo. Nos ha explicado cómo funciona el aparatito nuevo este que tiene la nueva Thermomix. O sea, es como un servicio que es como cada vez que viene esta mujer a casa es que no queremos que se vaya, es en plan, pero quédate, te invitamos a lo que sea, pero quédate aquí con nosotros, que es maravilloso. Bueno, pues de alguna manera este tipo de servicios que ofrecen estas marcas,
ya forman parte de nosotros, ya generan como unas empatías que seguramente si vosotros estáis utilizando alguna de estas cosas, si alguien os viene y os pregunta, oye, ¿qué ordenador me recomiendas? Si sois muy fans de Apple, es que ya lo lleváis a un punto casi de religión. Esto es lo tuyo, evangelizáis a las personas, más que decirles lo que en realidad quieren o no quieren, ¿vale? Y volviendo un poco a mí, para mediados de 2016 empiezo a investigar y a formarme en lo que es Design Thinking. En 2017 fundo Flying October Spain, que es quise montar una empresa, ya vi como esto era lo que yo quería hacer lo siguiente, y me busqué un socio, es danés, y cogí su empresa, aprendí cómo lo hacían y me lo traje para España. Para 2018, pues como os he dicho, lo aplicamos en nuestra boda. O sea, como no hay nada como estas cosas que os voy a enseñar, que lo apliquéis en vuestro, perdón, en vuestro día a día, porque ya veréis que las cosas funcionan. Y lo aplicamos en nuestra boda y os digo de verdad que dos personas que no me lo imaginaría en la vida vinieron y casi se pusieron a llorar diciendo que era la mejor boda en la que habían estado en su vida. Y no es en plan farol, porque nosotros muchas veces era como, sí, todo el mundo dice esto, pero es que cuando vienen y están soltando lagrimones es como, bueno, ya tendré que creerle, ¿no?, en esto. Y de alguna manera, en 2019 he tenido el gran privilegio, la gran suerte de que a partir de enero voy a ser profesor de Design Thinking en una escuela de Poblenou que se llama Brother, que aquí tengo a dos compañeros que si alguien luego tiene información, pues son esos que están al fondo, podéis saber un poco más, ¿vale? Vamos allá al Design Thinking. ¿Qué se dice sobre el Design Thinking? Hay gente que dice que es una filosofía, hay gente que dice que es un puente entre los negocios del diseño, un lenguaje que hace el diseño más accesible para los no diseñadores. Bullshit, también. Yo he visto a una mujer oriental que venía y lo ponía a parir el Design Thinking. Y tenía cosas que pueden ser y otras que creo que tendría que haber profundizado un poco más, pienso. Luego también, a mí me gusta esta definición y la última, que es aplicar el tren de pensamiento de los diseñadores a la solución de problemas en general, ¿vale? Y Tim Brown, que de alguna manera lo que hace el Design Thinking es translate, o sea, llevar las conversaciones hacia insights. No sé si sabéis lo que es un insight. ¿Alguien que no sabe lo que es un insight? No pasa nada. Un insight son cosas que todos hacemos de manera que no las pensamos, pero todas de alguna manera lo hacemos, y que cuando alguien te dice, oye, esto quizás lo estás haciendo, tú dices, anda, pues es verdad. Ejemplo claro, caja de cereales. Cuando nosotros nos compramos una caja de cereales, o a lo mejor cuando lo hacíamos de pequeñito, una caja de Kellogg's. Lo típico era, tú te echabas los cereales, le dabas la vuelta a la caja y mirabas lo que había mientras estaban vendiendo los cereales. Pues eso es algo que estaba detectado que mucha gente lo hacemos. Son cosas, o por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo con los ojos rojos está mal visto porque de alguna manera el entrevistador puede pensar que estás haciendo, sabes, como que no vienes muy sano, de que digamos. Pues ese tipo de cosas se detectan y por eso sale como los colirios de los ojos de Pfizer. Eso está basado en un insight, ¿vale? Y convertir esos insights en productos y servicios que mejorará la vida de las personas. ¿Veis lo que estamos diciendo antes entre publicidad y design thinking? Como es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Y sobre todo lo que yo también muchas veces he tenido como que aprender yo mismo es que lo que estamos acostumbrados a decir que esta persona es diseñador o diseñadora, muchas veces lo asociamos con diseñador o diseñadora visual, el que hace los pósters, el típico pringao que le encargamos que nos haga el póster para la fiesta de cumpleaños. Pues eso, digo pringao, pero es una profesión brutal, vamos. Este tipo de diseño no es solo la única manera de diseño que hay. El diseño es simplemente, y con el design thinking, es a la hora de plantearnos cómo podemos mejorar un producto, un servicio, una organización, un lo que sea, es pensar con las herramientas que se utilizan en diseño para transformar las cosas. Esto que veis, el Imagine Café, es un claro ejemplo de eso. Y si no, mirar los enchufes que tienen con entradas de USB. Y si no, mirar las salas que hay arriba, mirar el wifi gratis, mirar abajo que hay una sala para jugar gratis. O sea, esto lo llego a pillar en mi infancia y bueno, es que no sé dónde estaría hoy en día, la verdad. Vamos. Bueno, seguimos.
Lo que os decía antes, Design Thinking no es únicamente una metodología, sino que es una mentalidad. Y cuando más te empiezas a entrar en esta mentalidad, cuanto más empiezas a hacerlo automático en tu cabeza, empiezas a detectar muchas cosas y que incluso esas cosas, si las detectas y sabes cómo mejorarlas y sabes a quién ir para decirle, oye, esto lo podríamos mejorar, eso es incluso tu manera de generarte nuevos clientes, básicamente también. 3 aspectos esenciales del Design Thinking. Lo primero, la empatía, ideación y experimentación. Ahora os voy a explicar un poco más, pero sobre todo, y por eso la charla se llama La revolución empática, o en el vértice de la revolución empática, es la empatía. La empatía es todo lo que os he dicho antes de la agencia de publicidad, cuando muchas veces nos tiramos 12 horas pensando campañas en nosotros cerrados en la agencia, sin de alguna manera tener contacto con el exterior, ahora de alguna manera hacemos el camino inverso, hacemos otra cosa. ¿Y esto cómo lo hacemos? Aparte luego de la ideación, que eso sí que se mantiene, es sacar muchas ideas, y cuando digo muchas ideas, es muchas ideas, 100, 200, 300, 400, lo que sea, con tal de encontrar un camino. Y la experimentación, que una de las cosas de Design Thinking que he aprendido es, yo lo tengo una frase que me encanta más adelante, es aprender a fracasar. Y diréis, ¿cómo fracasar? Sí, vamos a prototipar las cosas de una manera ágil para que poco a poco lo vamos mejorando, hasta que en un plazo de un mes somos capaces de sacar un producto o un servicio tan bueno que ¡pum!, lo ponemos en el mercado. ¿Vale? Y bueno, esto, empatía, ideación y experimentación. El Design Thinking tiene, a partir de ahora veréis que a veces creo que pongo DT, y si pones DT es Design Thinking, ¿vale? ¿Se entiende? Tiene un mindset, o sea, tiene una mentalidad híbrida, ¿vale? Por un lado, miramos hacia atrás a lo que ha funcionado siempre, no vale desechar lo que se ha hecho en el pasado, ni tampoco, o sea, y también mirar hacia el futuro, pero tampoco volviéndonos locos, diciendo que en el futuro es lo único que vale, ¿vale? Aplicamos una manera de quedarnos en el presente teniendo las dos visiones y por un lado tener pensamiento analítico racional, que es el pensamiento que utilizamos en negocios o el que tenemos de alguna manera en ciencias, y también usamos el pensamiento intuitivo, que es el basado en creatividad, en filosofía, en cosas que muchas veces no se pueden tangibilizar, que no pertenecen al campo empírico, no pertenecen a algo que yo pueda demostrar, sino que más a veces sí se determina por las emociones, por cosas que hoy por hoy no podemos detectar del todo. ¿Cómo se detectan las emociones? Por smileys. Lo que os decía, este mindset, tenemos por un lado filosofía, que es curiosidad, empatía, integración, ser detallista, no juzgar. Esto es súper importante. Cuando no juzgas y entras a los sitios sin juzgar, eres capaz de sacar mucha información, que eso luego lo puedes convertir en cosas a mejorar. Aceptar los errores como parte del proceso, y eso es algo que, jolín, cuando lo aprendes, muchas veces este miedo que tenemos muchas veces a fracasar, ya no está, porque haces pequeños fracasos, pasa así, pero de repente, bueno, es lo típico que dice los que descubrieron la bombilla, 999 veces y a la 1000, ¡pum!, bombilla, o el teléfono. Las cosas que han surgido, que han creado impactos buenos, no salen de la noche a la mañana, surgen a base de testear, de probar, pues hagamos que ese probar sea en menos tiempo, en vez de pasarnos un año, hagámoslo en una semana, y hoy en día, con la tecnología que tenemos, es posible hacer esto. Y por otro lado, la parte práctica, que es centrarnos en el usuario siempre. Lo que antes os decía, que muchas veces en publicidad no se hace. Tenemos que ponernos en la piel de quien estamos haciendo lo que sea que estamos haciendo. Tenemos que ser visuales, multidisciplinares. O sea, muchas veces para llegar a la gente tenemos que preguntarles. Y muchas veces a lo mejor podemos necesitar en equipos de trabajo con nosotros, desde arquitectos a sociólogos, a antropólogos, a lo que haga falta con tal de poder sacar la información y entenderlo, ¿vale? Ser prácticos, iterativos, que eso es una de las palabras que he aprendido durante este proceso, es lo que os he dicho, iterar, probar, ir experimentando hasta que sacas el producto. Ser adaptativo, no estar estanco, sino ser capaz de moverte por la complejidad.
y ser sostenible, más que nada por una cuestión de principios y porque como no seamos sostenibles, nos vamos todos a la porra. ¿Vale? Hay como 3 criterios, como el filtro por el que desde el Design Thinking una idea se puede validar como esto sí o esto quizá habría que revisarse, que esto también es diferente a las metodologías que yo había aprendido desde toda la vida, he tenido que hacer un proceso de desaprender. Lo primero, veréis que siempre estoy hablando de empatía, pero es que es así. Lo primero, la empatía es para sacar un producto. Imaginaros que lo que queréis sacar es, os hablo ahora, pues yo que sé, a lo mejor todos los que estáis aquí, no sé si tenéis una idea de querer montar una empresa, una startup, si ya la estáis haciendo, si estáis trabajando en un departamento, lo que sea. Da igual, en lo que estáis haciendo, lo que sea que queráis o que vayáis a hacer, la gente lo desea, la gente de verdad desea eso que va a salir. Y muchas veces eso solo lo puedes saber cuando preguntas y cuando investigas. Lo segundo, la ideación. ¿Qué es factible a nivel técnico y organizacional? ¿Esto qué quiere decir? Que hay cosas que, aunque se nos vaya mucho la olla y pensemos que esto es lo más, la tecnología hoy en día, no, o la tecnología de la organización o las posibilidades económicas de esa organización no te permiten hacer eso. El ejemplo claro. Los de Apple habían pensado sacar un iPad en los años 80. La tecnología no estaba lista, no estaba madura para sacar un iPad. Pues, y de hecho creo que sacaron uno y se pegaron una pequeña torta, pero no pasa nada porque luego más adelante sí que lo sacaron y mira cómo les ha ido. Y luego está lo que es la experimentación, que aparte de que la tecnología sea implementable, es que sea viable de manera económica para evitar lo que os decía antes de lo de los one shot. Esto ya no es hacer una cosa como pegar un tiro al aire, sino ya que vamos a hacer una cosa, que esa cosa pueda perdurar en el tiempo y se adapte dentro de un modelo de negocio, una manera que sea incluso escalable eso que se vaya a hacer, ¿vale? Y es cuando juntamos estas 3 cosas, estas 3 variables, cuando surge lo que a todos se nos llena la boca muchas veces con el tema de la innovación, lo que innovador, no sé cuánto, pero básicamente cuanto más innovador es más empático, es que está solucionándole la vida a más personas, ¿vale? Y cuanto más le soluciones la vida a las personas con la innovación, pues mejor puede que te vaya. 4 premisas para trabajar de esta manera. Lo primero, siempre hablo es que soy muy pesado, pero es que habéis venido por una charla que ponía empatía. Yo hablo de empatía. Es Human Centered Design. Esto quiere decir que es las personas siempre primero en lo que vayamos a hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que en una organización lo primero son sus empleados. Que si te estás sacando un proyecto o trabajas en el ayuntamiento, lo primero es los empleados, pero también tienes que servir a donde estás trabajando. Luego, es optimista, que esto es algo que lo que os digo que es también, incluso yo, que he trabajado en departamentos creativos y tal, tener esta mentalidad me ayuda a pensar hoy en día que soy más creativo que nunca, ¿vale? Y esto es como pensando que todo problema es una oportunidad. Siempre que tú detectes algo, que aquí está fallando este servicio, por ejemplo, un diseño de servicio, os pongo un ejemplo. Hoy he ido a hacerme unas pruebas médicas y he detectado como 5 o 6 cosas de problemas que tienen cuando vas a sacarte sangre, no sé qué, estar en una sala de espera, que era algo horroroso, con unas sillas fatal, no había cargador para móvil, no había, o sea, como solo con lo que os he dicho antes, con la mentalidad esta que ya llevas, eres capaz de detectar cosas que dijeras, mira, si esto cambiáramos aquí, aquí y aquí, y le diéramos un toquecito distinto, la experiencia de servicio pasa de ser una cosa que nadie quiere ir a que todo el mundo quiera ir. Y si no, mirar el Apple Store, que todos los días cuando abren por la mañana está la gente haciendo cola, o con el wifi pegados al cristal, ¿vale? Es co-creativo. Esto es otro vocablo nuevo, que es que aquí creamos todos. O sea, quiere decir que muchas veces vosotros, si ahora os hiciera un focus group o sacara información de vosotros tenéis cosas para decir tan importantes que si las extraemos y fruto de lo que habéis dicho, encontramos patrones de lo que estáis, o sea, como de conductas o de empatía, somos capaces de detectar cosas y a partir de ahí dar soluciones, ¿vale?
Trabajamos a partir de las personas, no solo yo no soy un creativo, sí soy un creativo, lo que soy, he pasado de pensarme un creativo a ser un facilitador, de que las cosas, entenderlas y convertirlas en oportunidades. Y luego es experimental, que es lo que os decía antes de fracasa pronto para tener éxito antes. Y esto, cuando de verdad te lo crees, te ayuda mucho a no hacer las cosas por miedo, sino porque de verdad crees que eso es lo adecuado y eso elimina muchas miedos o inseguridades o cosas así. Sí, esto también, obviamente, no todos los clientes no están preparados para una cosa así, pero tú tienes también que introducirles a que si quieres que obtener resultados más grandes, más fuertes, esto es lo que hay que llevarse a cabo. Si de alguna manera esto lo tocamos un poco o se pervierte un poquitito, el resultado no va a ser lo mismo. Esto también es un poco también lo que tú sabes, lo que eres capaz de hablar o negociar. Las 5 fases de lo que os he estado contando, y más adelante veréis que os lo voy a demostrar con varias herramientas y una que vamos a hacer para que veáis. Las 5 fases de un proceso, y pongo no lineal porque aunque parece que es como inicio, fin, 1 y 5, es una cosa que muchas veces no tiene fin, o sea, sino que muchas veces llego al punto 2 y me doy cuenta de que hay que descubrir, que hay que dar 2 pasos para atrás, o sea, como para entender un poco mejor lo que estamos haciendo para luego continuar. O muchas veces puede venir una persona y decir, mira, yo no quiero lo 1, lo 2, yo solo quiero que me saques muchas ideas sobre algo, ¿vale? O yo solo quiero hacer una investigación, ¿vale? O sea, no es una cosa que hay que cumplir los 5 pasos, sino que es una cosa que nos sirve como guía, pero otra vez esto te sirve como para tener una cosa por la de dónde moverte. La 1, que es mapear, bueno, hay muchos autores, muchas maneras de contarlo todo, yo lo cuento desde la experiencia mía. Lo primero es mapear o entender, que es básicamente comprender el problema. Lo primero que tenemos que hacer es saber, si alguien nos viene y nos dice que tiene un problema, tenemos que entender de verdad cuál es el problema que tenemos para poder solucionarlo. Porque muchas veces, si no está claro eso, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a dirigir? Y preparar la investigación, pues obviamente saber qué herramientas podemos llevar a cabo. En este proceso hay unas herramientas que os contaré ahora. Hay muchas, incluso hay gente que se crea sus propias herramientas para poder trabajar, yo me las creo también. Y preparar la investigación. Lo segundo, descubrir lo que os hemos dicho antes, lo que os he dicho antes, que son los insights, es eso. Nos dedicamos a buscar, a sacar muchos insights de por qué la gente piensa esto, por qué la gente actúa de esta manera, a saber por qué la gente se comporta de esta manera o de la otra. Y cuando ya tenemos la información, esa información, lo que os he dicho antes, la convertimos en patrones, en cosas que nos ayudan a contar qué es lo que está pasando o cómo a investigar un poco sobre lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí lo que hacemos es creamos oportunidades y esas oportunidades las pasamos oportunidades, lo llamamos como espacios de innovación, o sea, lugares por donde nos podemos mover, ¿vale? Cuando ya lo tenemos eso, en la parte 3 lo que hacemos es, lo que os he dicho antes, generar muchas ideas. No es tanto en este momento tan importante la calidad, sino la cantidad. Es sacar mucho, 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 mucho y a partir de eso ir filtrando, y las vamos refinando hasta que encontramos cosas que pasan por lo que os he dicho antes de ¿es empático? Sí. ¿Es viable? Sí. ¿Se puede hacer técnicamente? Sí. Entonces vamos. ¿Que no? Para atrás. Y luego lo que hacemos es construimos prototipos, pero no penséis en prototipos como estas cosas tan complejas o que hay que hacerlas, sino que muchas veces y veréis un ejemplo de una foto que tengo ahí, para ver si funciona una web nueva que vamos a sacar, pintamos la web como si en un papel, con papel y boli, y vamos a la gente y le dice, mira, esta es la web que quiero montar, aquí voy a poner los botones y aquí voy a poner no sé qué y no tal. ¿Tú esto te gustaría? Sí, no, ¿por qué? Porque yo pienso que mejor que una web sería una no sé qué. Y tú empiezas a apuntar, ¿vale? Son cosas simplemente para generar conversación. No es tan importante sacar un prototipo perfecto o tal, sino rápidamente ponerse a la obra para sacar cosas. Cuando eso ya lo tienes y tienes retroalimentación, puedes implementar y cuando haces la implementación tienes que hacer un seguimiento de lo que estás haciendo, pues que encaje, que todas las piezas estén bien unidas y todo funcione.
y luego avanzar. Luego a veces, pues si va bien la cosa, se puede volver a empezar con otra cosa, ¿no? Pero esto de alguna manera es el proceso. Y lo que os digo, no es una cosa lineal. Muchas veces te mandan a hacer una cosa, el problema crees que es uno, llegas aquí y te das cuenta que el problema era otro absolutamente distinto. Y tienes que volver atrás y hablar con la persona y decirle, lo que tú pensabas era por aquí, pero en realidad era por allá. Y cuando la gente ve que no es que a mí se me ocurre porque soy el iluminado de turno, sino que mira, en estadísticas, la gente te está diciendo que es mejor por aquí. Bueno, pues ya tenemos algo sobre lo que hablar y no sobre la incertidumbre, ¿vale? ¿Vais bien? ¿No os estoy cansando? Ahora pasamos a lo práctico, ¿eh? Ya veréis, llegamos rápido. Esto, Gmail, Design Sprints, Service Design, Hackathons, esto que os suena chino mandarín, existe, o sea, son todo metodologías que existen hoy en día, ya se están llevando a cabo, que están haciendo cambios importantes en nuestra sociedad de verdad. No es en plan vendiendo humo ni tal, sino que son cosas que además lo he podido por lo que hago yo, pero también viendo cómo lo hacen otros, que eso es otra muy importante, aprender de los demás. Se están haciendo cosas muy interesantes y muy curiosas y a nivel de ciudades y a nivel grande. Y ahora veréis ejemplos. Un ejemplo de ciudad que empatiza, ¿vale? A lo mejor si hablo de Madrid, a alguien aquí resulta un poco... pero la verdad es que esto es una realidad. Lo del G1000 es que básicamente lo que... Bueno, de hecho participé, lo pude ver con mis ojos. El año pasado, el Ayuntamiento de Madrid sacó una comunicación que decía: tenemos 100 millones de euros de presupuesto y nos lo vamos a gastar en lo que la gente proponga para que nos lo gastemos. No basado en lo que el estamento del ayuntamiento decide, en lo que Carmena decide, sino tenemos este dinero y nos lo vamos a gastar. Que vengan las propuestas y esas propuestas, hubo un tiempo de propuestas, o sea, como un tiempo límite de propuestas, con 2 meses o así, y luego con todas esas ideas se recogieron y se llevaron a un G1000, que eso fue traer a 1000 ciudadanos de la ciudad de Madrid al azar, llevarles al ayuntamiento, dividirles por temáticas y durante una mañana de un domingo se podían estar ahí decidiendo dónde querían invertir las cosas de su propia ciudad. O sea, y esto es una realidad, ¿eh? Bienvenidos, venid justo a tiempo. Y esto es una realidad y es tan realidad que luego este mismo proceso de G1000 se implementaba también con niños. A los niños se les daba la posibilidad de que pudieran proponer cómo ellos querían su ciudad, ¿vale? Y yo estaba precisamente en ese área viendo lo de los niños, y los niños que iban recorriendo, apuntando cosas que querían para mejorar su ciudad. Por ejemplo, de hecho vino ahí un delegado del gobierno a preguntar a los niños cómo podían mejorar la ciudad, y el niño le dijo que tenían que apagar las luces por la noche para ver la luna y las estrellas, ¿vale? O edificios muy altos con teleféricos en el techo, ¿vale? O toboganes desde los pisos altos para poder llegar al parque. Esto, que son chaladuras, si a un niño le dejas esta posibilidad a los 8, a los 9, a los 10 años, pasar por aquí, como si estuvieras en casa. Si a un niño con 8 o 9 años le das la posibilidad de cambiar la ciudad de Madrid como ellos piensan, jolín, pues a los 20, cuidado. Y esto que de atrás, esto es uno de los proyectos que se aprobó y que se implementó el año pasado para hacer. O sea, se implementó ahora en 2018 y ahora se ha vuelto a lanzar esto para otra vez. Tenemos 100 millones de inversión para invertirlos en cosas en la ciudad, ¿vale? O sea, para que veáis que no es una cosa etérea, sino que es una cosa de la que estamos hablando, y si entráis aquí en Decide Madrid lo podréis ver. La G1000 es una metodología de Design Thinking aplicado para grupos grandes, ¿vale? Siguiente. Ya estamos a punto de pasar al área práctica, pero os voy a enseñar 4 herramientas de cómo funciona esto. Y igual que los mecánicos tienen sus kits de herramientas, pues nosotros también tenemos herramientas, pero son herramientas siempre para pensar, para darle vueltas a la cabeza, pero sobre todo para ponernos en la piel del otro. Porque si ayer, por ejemplo, fui a un posible cliente que es un abogado, y él se quiere dirigir a empresas de tipo X, de gran volumen y tal, que no es algo a lo que yo estoy acostumbrado a llegar. Tengo que ponerme en la piel de la gente a la que vamos a hacer comunicación
tengo que entenderles, tengo que sacarles información para crear cosas basadas en lo que ellos necesitan, no ni siquiera en lo que el cliente necesita y no ni siquiera en lo que a un creativo de turno se le ocurre que podemos hacer, sino cosas reduciendo siempre la posibilidad de incertidumbre, ¿vale? Un ejemplo de herramienta en la fase 2. La fase 2 es lo que os había dicho de descubrir. Bueno, me voy un poco para atrás, pero es la fase de descubrir, lo que le estamos buscando, mucha información. Y una herramienta que se utiliza mucho es una que se llama Safari, ¿vale? Esto de Safari, ¿de qué va? Pues es experimentar un producto, un servicio, un problema en primera persona sin ningún tipo de condicionante o prejuicio, como si fuéramos un usuario real. Y esto, por ejemplo, bueno, ¿y para qué sirve? Para entender cada interacción e identificar cuáles son nuestras necesidades y emociones para empatizar rápidamente con el usuario final de la primera persona. Esto, por ejemplo, hoy os decía que, por ejemplo, he ido a un hospital a sacarme sangre por una cosa, pero solo cuando haces este ejercicio de Safari y te liberas de tus historias y entras, o sea, por ejemplo, hay una empresa que es de la que saco este ejemplo, que es que un hospital muy importante en Estados Unidos le pidió a una empresa de Design Thinking, oye, mírame cómo podríamos mejorar la experiencia en los hospitales. Vale. Cuando mandaron a una persona del equipo a que hiciera Safari, a que se pusiera en primera persona y que él viviera todo el proceso. Y él dijo que el 60% del tiempo en el que había estado en el hospital ese, estaba todo el rato mirando este tipo de techo, un techo horrible con luces ¿cómo se dice?, fluorescentes que se apagaban, se encendían, y eso era todo el proceso que había estado desde que estaba encamillado, desde que le habían llevado al operatorio, desde el que le habían sacado del postoperatorio. Eso es algo deprimente, absolutamente deprimente para cualquiera de vosotros y para mí. ¿No se podía hacer algo con eso? Pues eso es lo que hicieron, de alguna manera variar los techos, ponerlos más cálidos, luces más adecuadas, textos para la gente que estaba yendo al operatorio de que se iban a mejorar, de que les iba a ir mejor, y eso de encima detectaban que cuando hacían esas implementaciones la gente salía con un grado un poquito mejor, se recuperaban antes a la salida del operatorio, iban con otros estímulos, iban de otra manera. ¿Qué manera más tonta de darte cuenta de que, jolín, es que ¿por qué no vamos a cambiar los hospitales? Que muchas veces es como lo que no se puede tocar, y que si es todo, ¿sabes? Las batas blancas, todas estas cosas que siempre han sido así, es simplemente replanteárselo, no por el capricho de vamos a cambiarlo todo, sino de verdad esto ayuda a que la gente se sienta más cómoda aquí. Y os pongo un ejemplo, estáis en un antiguo sucursal de un banco, o sea, ¿vale? O sea, como pensar como en las transformaciones de las cosas, y cuando vayáis a un servicio, el que sea, desde el autobús o lo que sea, probarlo en lo siguiente restaurante, lo que vayáis a utilizar lo siguiente, poneros como liberaros de vosotros mismos y sin juzgar, y analizar el servicio que os van a dar, analizar si esto no se podría mejorar un poco más. Cuando te das cuenta de eso, eres capaz de mejorar y hacer cosas que a la gente le importe de verdad. Y es cuando generas empatía. Un ejemplo de herramienta que es para la fase 3 se llama Máscaras. En la fase 3 os he dicho que es como el área de ideación, de sacar muchas ideas de manera en poco tiempo para luego eso irlo validando. ¿Y qué es? Pues lo que hacemos es invertimos asunciones obvias, ¿vale? Si os pregunto ¿qué es un aeropuerto o para qué vas a un aeropuerto?, me vais a decir, vas a un aeropuerto para viajar en avión, ¿vale? Pues vamos a coger esta cosa que es tan obvia que cualquiera de vosotros diría, esto es así, vamos a darle la vuelta. Vas a un aeropuerto para no viajar en avión. Y dices, uy, ¿y esto por qué? Y es ahí cuando, por ejemplo, ¿cuándo no viajas en avión? Cuando vas al aeropuerto y se retrasa tu vuelo, lo pierdes, te pierden la maleta, lo que sea. Empresas o servicios como el Duty Free aparecen de haberle dado la vuelta para qué sirve un aeropuerto, ¿vale? Cuando le damos en lo obvio, le dais la vuelta y ya te sirve para crear un campo nuevo de, ostras, quizá por aquí podemos hacer algo nuevo, ¿no? Ya veis que no es nada de creativo, sino que coger una cosa fácil, le das la vuelta y ya tienes un nuevo campo de exploración. Otro ejemplo de herramienta, la fase 4, que es la que os he dicho de testear, se llama Wireframe. Ya veis, esto es
lo que luego más adelante va a ser una aplicación. Pero yo no puedo lanzar una aplicación todavía o nada, ponerme ni siquiera a programar si no sé si lo que voy a hacer funciona. Pues lo pones de manera muy fácil y vas a las personas que les importan esta nueva aplicación y le dices, ¿tú esto qué te parece? ¿Esto cómo lo mejorarías? Y sacas la información de la gente para con ese feedback aplicarlo en el producto. Parece como sentido común, pero a veces yo esto no lo he visto muy a menudo. Vamos. Ejemplo de herramienta de fase 5 a la hora de activar. Muchas veces, todo lo que os he dicho, cuando ya llevas un proceso de fase 1, 2, 3, 4, que esto puede llevar desde 5 días intensos a 3 meses o a 5 meses. Cuando tienes tanta información, tantas cosas que te has estado descubriendo, tienes que sintetizarlo. Un case study es como una manera de contarlo en un vídeo, en un PDF, algo, contar la idea muy rápidamente para que la gente sepa de lo que estás hablando. A la gente no le importa cuánta información has sacado, si la quiere ver los resultados, pues llévaselo a resultados basado en lo que has estado estudiando anteriormente. Y ahora vamos a pasar a la fase 1, porque si os dais cuenta, antes no he hablado de nada de la fase 1. Y lo que antes os he dicho, que vamos a trabajar con un cliente muy especial, ese cliente especial sois vosotros. Ahora voy a trabajar con vosotros, voy a trataros como si fuerais un cliente mío, ¿vale? Y os voy a introducir a una herramienta que para mí es como súper, o sea, siempre que empezamos con un cliente, una primera toma de contacto, me parece algo brutal. Desde que lo conocí me pareció como el paso inicial perfecto para entender lo que os antes decía, como que en la primera fase tenemos que entender cuál es el problema. Esto nos ayuda mucho a entender todo sobre una organización, una startup, un producto, un servicio, un todo. Y esto es muy fácil, pues en cuestión de 2 horas somos capaces de sacar toda la información. ¿Y esto cómo se hace? Es un método para conocer de manera eso, la organización, los diferentes entregables, la estrategia de implementación y el propósito. Con esta herramienta buscamos el alma del servicio, poder definir la misión, la visión y los valores de marca. Y esto nos ayuda a desarrollar una propuesta diferenciada de comunicación. Esto, si lo que podemos hacer es repartirlo, lo voy a explicar un poco más para que lo tengáis en físico y lo que vamos a hacer siguiente es la parte del workshop, ¿vale? Por el final. Coge uno y lo pasas. Vais a recibir una cosa que parece una diana, ¿vale? Parece esto. Y esta herramienta, que veréis que lo que parece a primera vista algo muy sencillo, si ahondamos de manera muy profunda en esto, entramos en materia heavy, ¿vale? Voy a esperar un poquito hasta que tengáis todos. Esto que vamos a hacer ahora normalmente lo hacemos con un póster de tamaño de 70 por 70, ¿vale? Muy grande, y con eso reunimos a las personas que dirigen una empresa o las personas que llevan una startup o que llevan un producto o un servicio y les hacemos como sacar muchas ideas en muy poco tiempo, ¿vale? Y vaciarse de alguna manera. ¿Solo estáis quedando un post-it? Vale. ¿Estáis todos? ¿A alguien le falta su dianita?
Si queréis, vamos a hacer la herramienta esta y luego al final dejamos un tiempo para preguntas, ¿vale? Para seguirlo todo el tirón. ¿Ok? ¿Estáis todos ya? ¿Alguien no tiene? Vale. Vale, esto que tenéis ahora cada uno de vosotros, cuando nosotros solemos ir a una empresa, incluso pues, esto puede funcionar desde personas particulares hasta empresas grandes. O sea, esto no está excluido a un grupo, a un sector, sino que esto, veis que, por ejemplo, dejadme uno para mí. No está. Lo que veis aquí, que en el negro, que pone que, ¿vale? Ahora vamos a hacer por un momento es como pensar que esto es un juego, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es pensar en vosotros. Si tenéis una empresa, pensar en vuestra empresa. Si tenéis un proyecto personal o algo que queráis hacer, pensar en eso. Si trabajáis en un sitio, pensar en ese colegio. O sea, como pensar algo en lo que vosotros estéis involucrados, ¿vale? Yo ahora lo que haría sería, os preguntaría, ¿qué es lo que haces? ¿Vale? Bueno, lo que quizás os voy a hacer, os voy a poner un par de ejemplos para que lo veáis, ¿vale? Y a partir de eso, vamos para adelante. Un ejemplo que hice, un ejemplo real con una persona que hice esto, es cuando le pregunté lo que hacía, esa persona me empezó a decir, yo conocía un poco a esa persona, ¿vale? Y esto en ningún momento penséis que estoy aquí entrando en terreno de coaching. Yo siempre lo que recomiendo es cuando esto se ha hecho, después si quieres saber más, vas a un coach. Yo no soy un gurú de este tipo, ¿sabes? De este palo de deciros cómo mejorar vuestra vida. No vais a ver mis vídeos en YouTube, ¿vale? No, cero de esto. Simplemente es como hacer una pequeña reflexión acerca de vosotros mismos o de vuestra empresa o lo que sea, ¿vale? Y con esta persona yo le estaba preguntando, dime qué es lo que haces. Y yo más o menos lo conocía a esta persona. Dime qué es lo que haces. Él me decía, yo hago ilustración, escultura, danza, decoración, música, performance, hacía un montón de cosas y yo sabía que esa persona trabajaba como enfermero. Y yo le decía, oye, pero también eres enfermero. Me decía, sí, es verdad, es verdad. O sea, como todo lo que me llenaba esta de post-its diciendo todo lo que hacía, pero se olvidaba de lo que se estaba dedicando en sí. Luego pasamos al cómo. El área del cómo es el área estratégica. Es si tú haces relojes, ¿qué formación tienes para hacer relojes? Si haces zapatillas, es que no os he explicado una cosa que creo que es importante. Voy a dar un paso. Bueno, os cuento esto y cuento luego lo otro. En la parte del cómo es contar cuál es tu área estratégica para llevar a cabo lo que haces en el qué, ¿vale? Es como la parte de implementación, cómo lo llevas eso. Y lo que es la parte del por qué, bueno, cuando hicimos con esta persona eso, él me decía, yo hago cursos creativos, o sea, para llevar a cabo todo eso, él me decía, yo he hecho cursos creativos, soy autodidáctico, he hecho un montón de cosas, y al final yo era como, sí, pero también has hecho 9 años de carrera de medicina. De alguna manera, esa persona no quería contar, o lo tenía muy un poco escondido, el área de que esa persona era enfermera, era un enfermero. Entonces, lo que de alguna manera yo tenía ya guardado un post-it y lo que llegamos a la conclusión era, cuando llegamos al por qué, es una pregunta que os voy a hacer ahora también a cada uno de vosotros y lo hago cuando voy a una empresa que factura sus millones de euros al año, lo que sea, voy y les pregunto, ¿por qué? Y ahora imaginaros que digo vuestro nombre, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? ¿O por qué tú? ¿O por qué tú? ¿O por qué esta empresa? ¿O por qué lo que sea? No importa. ¿Por qué Imagine Café? No pasa nada. Vamos a preguntarnos por qué. Y ese por qué, llevarlo hasta las últimas de consecuencias de decir, ¿por qué tu empresa tendría que durar un solo día más? ¿Por qué mañana tu empresa no se tendría que ir a la porra? ¿O qué estás haciendo con tu empresa para que la gente piense que lo tuyo es lo que ellos necesitan? ¿Vale? Y esto, cuando muchas veces vas a según qué sitios y lo preguntas, la gente se queda con cara de póker y no saben qué responder, pero en realidad a esa cosa le están dedicando 8 horas mínimo, 10 horas mínimo, 12 horas de trabajo al día, o si es una startup, 20 horas al día, o si eres autónomo, 24 horas al día, para sacar algo que muchas veces cuando entras en el por qué, bueno, pues para hacer dinero, y el dinero es importante, sí,
Pero lo uno con lo que os quería decir antes, este señor que se llama Simon Sinek, él es una persona que ha sido como un autor que ha trabajado como consultor en empresas de muy alto nivel, ha encontrado como un patrón entre todas ellas, y es que las empresas estándar, las empresas, no voy a decir nombres, pero las empresas que hacen las cosas de manera estándar, ellos son muy capaces de decirte qué es lo que hacen, la estrategia, y cuando llegan al qué, te dicen al por qué, es para maximizar beneficio. Eso es las empresas que hacen y lo hacen bien, ¿eh? Y no ningún problema con ellos porque se ganan la vida súper bien. Pero estas empresas es como parten desde aquí para llegar hasta adentro. Y este autor, que hay un libro que os lo podéis mirar si queréis, pero es lo que os estoy explicando, yo me lo he leído y más que lo que os he contado, poco más vais a ahondar. Es que las empresas que hacen cosas que de verdad cambian, y no solo empresas, sino personas, movimientos, ideas a lo largo de la historia, son las que se crean en vez de desde aquí a aquí, se crean desde aquí para afuera. ¿Vale? Que empiezan siempre desde un porqué, empiezan siempre con la necesidad de solucionar un problema, de entender una manera de entender la realidad, y cuando la entienden hacen lo que sea para solucionarla. De hecho, la propia palabra empresa, que todos la tenemos asociada como un mercantil, como una cosa que se dedica a facturar, la empresa también, la palabra empresa en su definición, también está algo para llevar a cabo, o sea, como algo, o sea, bebe también de ahí la palabra empresa, ¿vale? Y la pregunta muchas veces cuando vas a lo que os hemos dicho antes, por ejemplo, estas marcas que son tan grandes y tan fuertes y tan válidas, por ejemplo, os pongo un ejemplo porque trabajamos con ellos, con los de Nike. Los de Nike, cuando tú vas al por qué, dices, pero tú, señor Nike, ¿por qué? Y por qué, además, o sea, Nike está muy bien, pero muchas veces en muchos territorios como Nike, el fútbol, Adidas le pasa la mano por la cara en cuanto a facturación. ¿Por qué Nike? Y cuando entras en el por qué, ellos vienen y lo tienen súper claro. Y cuando nos mandaban los documentos en los que teníamos que aprender cómo para hacer la siguiente campaña, lo tenían meridiano. ¿Por qué? Porque pensamos que toda persona es un atleta. ¡Pam! Así, algo muy sencillo. ¿Y esto cómo lo piensas? Y si miráis sus campañas, veis a gente con silla de ruedas haciendo piruetas en donde sea. Ellos tienen en su ADN que cada uno de vosotros sois capaces de componeros a salir a correr y podéis correr 10 kilómetros si os lo proponéis. ¿Y esto cómo lo hacen? En el área estratégica, sobre todo dos vertientes muy importantes. Uno, la innovación. Siempre están sacando el último modelo de goma y que se encaja perfectamente a tu pie y además es bonito y es estético. Y por otro lado, he dicho la innovación, y luego la otra es ¿cómo se dice? De alguna manera, bueno, es como la motivación. ¿Y esa motivación cómo la encuentras? Pues Nike, sin el Ronaldo, pero el primero, el gordo. Ahora el de ahora también, pero si no llegase por Nike por el Ronaldo primero o por Michael Jordan, Nike no sería hoy lo que es, ¿vale? Y cuando ellos tienen esto claro, el qué es muy más fácil. ¿Qué vamos a sacar? Pues todo, Nike Fútbol, Nike no sé qué, Nike no sé cuántos. Y lo que digo, Adidas factura mucho dinero y le va súper bien, pero la gente cuando vienen los mundiales esperan el spot de Nike, no esperan el spot de Adidas. Y esto es así. Entonces, volviendo a vosotros. No, volviendo a lo que estaba diciendo antes. Cuando llegamos al por qué con esta persona, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tú? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que aportar? ¿Qué es lo que tú tienes que cambiar? Y esa persona, de alguna manera, fue un proceso como llevó su tiempo llegar hasta allí, pero era como, porque además esa persona estaba claro que quería dedicarse al arte, que era como lo que le esperaba por delante, pero lo que le tenía por detrás era todo el conocimiento que tenía acerca de la enfermería. Y eso en realidad se traslada a, esta persona sabe curar a gente. Y lo llegamos a la conclusión, fue fruto de conversación, no en plan, a uno se le ocurre tal, sino que vamos a hacer que tu arte cure. Y desde eso que se ha llevado a cabo, pues esa persona que está aquí entre vosotros, de hecho, esa persona en todo lo que está haciendo, si entras en esto, nos ayuda mucho a trabajar la comunicación de la empresa. Porque cuando ya tenemos esto claro, la misión
es más fácil de delimitar cuál es la misión de una empresa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vas a hacer mañana? La visión, dentro de 5 años, ¿dónde vas a estar? ¿Cuáles son los valores, la cultura de empresa de aquí? Si quieres montar una empresa, si son tus valores propios, te eres capaz de cómo armarte. Y cuando tenemos esto claro, es más fácil volver a los cómo y empezamos a organizar las cosas y vamos a los qué y lo organizamos todo mejor, ¿vale? ¿Veis que es como una cosa, como parece como de es demasiado fácil para lo que entraña y muy potente para lo que consigue esto, ¿no? Que de alguna manera hagas una reflexión un poco acerca de qué es lo que estás haciendo, cómo lo haces, incluso si tú, por ejemplo, dices, pues yo me quiero dedicar a la arquitectura, ¿en el qué? Pero en el cómo no tienes formación en arquitectura, pues te hace falta formación, aunque sea de algún tipo, para saber hablar de eso, ¿no? O sea, de eso de alguna manera te enseña también a saber tus carencias. Y esto es de una manera, cuando lo hago con una mesa de mucha gente, todo el mundo que va diciendo cosas van poniendo post-its rápidamente en la pared y eso hace como en cuestión de 15 minutos tenemos 60 ideas. Al cabo de 2 horas tenemos una pared llena de post-its de gente que se ha vaciado, un proceso súper empático, de que todo el mundo puede hablar y aportar de qué es lo que cree esa persona que es la empresa. Incluso cuando en los países nórdicos, que es de donde he cogido estas metodologías y todo esto, allí, que sabéis que ahí los porcentajes de felicidad en el trabajo son del 90% y todo esto, mis socios, cuando trabajan allí, aquí cuando lo explicamos, aún la gente es como no lo acaba de pillar del todo. Allí, cuando han trabajado los directivos esto, es como el proceso lo ponen en suspenso y lo llevan al resto de gente, empleados en la empresa. Y con ellos van hablando si esto tiene sentido o no tiene sentido. Y cuando se acaba el proceso, es un proceso en el que han involucrado a todo el mundo en la toma de decisión. Tiene que hacerse de manera ágil, pero por ejemplo el otro día en una escuela, mis socios en Dinamarca llevaron a cabo esto yo soy uno, pues habían 10 facilitadores en un proceso con toda la escuela, con todo el staff de la escuela, para sacar toda la información y que todo el mundo se sintiera que ese colegio, dónde iban a ir frente a los retos que tienen en Dinamarca de cara al 2019 en adelante. ¿Vale? ¿No sería interesante esto se hiciera en muchas organizaciones, en plantearse por qué? Y cuando empiezas a hacer muchas preguntas en según qué sitios, de hecho hay una herramienta que no os he enseñado, que es de la fase 1, se llama los 5 porqués. Tú le vas haciendo 5 porqués a una organización o lo que sea. Cuanto más profundos sean capaces de responderte al por qué, más sentido tiene esa empresa. Cuando a veces una empresa, un país o lo que sea se queda en 2 porqués, es que Houston tenemos un problema, ¿no? Entonces, vamos ya para acabar. Os voy a dejar un tiempo para que vosotros mismos trabajéis sobre vosotros mismos. Os voy a preguntar como este ejemplo y ahora también voy a poner el siguiente, que es cómo me defino yo. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo es lo que hacéis? ¿Cuál es la estrategia que eso lo lleváis a cabo? Y el por qué, ¿vale? Os dejo un rato o preferís que pasemos a dudas y luego ya ¿Cómo preferís que lo hagamos? Vale, pues lo hacemos. ¿Os parece bien? ¿Lo habéis entendido todos lo que hay que hacer? Tenéis más o menos mínimo, tenéis 3 post-its. Esto en realidad sería con muchos, pero lo que tenéis que hacer es pensar en vuestra empresa o vosotros o lo que vosotros queráis y empezar a rellenar qué es lo que queréis, lo que hacéis o lo que queréis hacer, cómo lo hacéis o cómo lo vais a hacer y por qué. Sobre todo, lo que no creo que varíe mucho es por qué. ¿Por qué queréis hacer eso que queréis hacer? ¿Se entiende? Si alguien tiene dudas me puede preguntar y voy un montón por ahí y